Encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En Voz Alta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a su programa En Voz Alta y tenemos, bueno, como todos los jueves, esta ocasión, Carlos Rentería y Arturo Marcial. Hola, Arturo, hoy no está con nosotros María Alemán, pero seguramente en la próxima estará. Y a veces nos ausentamos otros, ¿no? A veces nos toca a otros el relevo o el descanso, pero bueno, pues hoy estamos aquí platicando Carlos, el tocayo. Y el tema es el asunto, bueno, en primer término de arranque del programa, el tema de este concepto que ha tomado auge en estos últimos días, que es el tema de la nacionalización del litio, como un asunto que deja algún hito histórico con respecto a este tema justamente de la explotación de estos energéticos y que toma una relevancia importante porque el litio hoy es uno de los podríamos pensar de los elementos más importantes de los productos en términos de generación de energía, donde está sobre todo la fabricación de estas baterías recargables, y esto va pues desde los temas de los teléfonos, las computadoras, hasta los autos, por ejemplo, y algunos otros usos que se le da a este oro blanco que pues México, de acuerdo con algunos estudios, pudiera tener o estar entre los 10 países con mayores reservas de litio. El 9º se habla, aunque hay algunos datos que empiezan a actualizarse. El líder es Bolivia, y se habla ya inclusive de un triángulo dorado en términos de la producción de litio, que es o está asentado en Sudamérica: Bolivia, Argentina, Chile. Y bueno, pues aquí se ha comentado precisamente que la decisión del gobierno federal fue la nacionalización del litio. Se discute si finalmente se tuvo o se tenía que haber hecho alguna modificación legal para efectos de dejar clara esta posición, toda vez que existe una disposición constitucional en el propio 27 de nuestra Carta Magna con respecto a este tipo de explotación. Pero a final de cuentas la realidad es que había concesiones o hay concesiones otorgadas a particulares, por lo cual lo que hace estas reformas legales que promueve el gobierno federal, el actual gobierno federal, pues sí me parece que generan un primer llamado, una clara política pública con respecto a la explotación del litio, estableciendo que será de momento una facultad que ejercerá el Estado a partir de una empresa que se acaba de formar y que tiene sede en Sonora. Y bueno, pues por ahí empieza el debate, ¿no?, sobre el tema del litio, de su explotación, de a quién le corresponde, y también pues en su momento tener el referente de otros países latinoamericanos, como puede ser el caso de Chile, como el caso de Bolivia, que han adoptado posiciones diferentes al respecto de la explotación de este preciado o llamado oro blanco. Y bueno, Charlie, pues ¿cuál es tu opinión, no? Se generó primero la nacionalización, estatización. ¿Cuál fue el término finalmente que crees que sea el más correcto aplicable a lo que se hizo? Y bueno, y también un poco tu visión con respecto a la decisión. Yo creo que le urgía al gobierno federal tener un producto o más bien una acción de nacionalización. Uh-huh. Es un término fuerte, ¿no? Porque la última vez que nacionalizamos algo, pues me recordarán, pero creo que fueron los bancos. La, ¿no?, banca. O sea, recuerdo aquel discurso de José López Portillo acusando de traición al sistema financiero mexicano y diciendo, bueno, pues a partir de tal fecha el Estado toma control de los bancos. Y entonces fue la nacionalización de la banca. O estatización, ¿no? O sea, porque se pasó de manos privadas a manos del Estado, ¿no? Y eso como que genera una palabra que no habíamos escuchado en los últimos tiempos, ¿no? Hay quien dice, bueno, pues es que ya estaba nacionalizado o estatizado porque ya tenía ahí el control del gobierno sobre el tema del litio. Y luego, pero sí hay algo novedoso, o sea, crear una empresa estatal para el manejo de
pues, recurso natural, muy al estilo del tipo de gobierno, de la transformación, de la cuarta transformación, diciendo, bueno, pues aquí no va a haber capital privado, entiendo. Me quedan las dudas sobre la forma en la que se procesa el litio, porque cuando se anuncia, por ejemplo, el tema de que se le va a dar un poquito de libertad a los particulares para el tema de la extracción del petróleo y que Pemex va a participar, o que vamos a refinar petróleo para convertirlo en gasolinas, siempre está que una parte importante de la propiedad intelectual y de las patentes para poder hacer un producto e incorporarlo al mercado están en manos privadas. Entonces, muy estatizado, muy del gobierno, pero me parece que ahí la iniciativa privada lleva todo un camino recorrido, a lo mejor no para la materia prima, sino para el procesamiento de la materia prima. A mí me daría mucha tristeza ver una empresa estatal que se dedicara únicamente a sacar el material y que en otro lado se procesara. Porque el que procesa es el que realmente le pone, valor agregado. le pone el valor agregado, ¿no? Entonces se convertirá aquella frase que decíamos del Estado mexicano, en donde somos exportador de importaciones. Porque siempre nos hemos tratado de mostrar como un país que exporta mucho, pero relativamente del 100% de lo que exportamos, más del 80% lo importamos. O sea, relativamente se le agrega poco valor en el Estado mexicano, ¿no? Yo espero que no pase así con esta empresa que va a controlar el tema del litio y no se vuelva nada más una industria extractiva, ¿no? Pero me parece que fue un acierto del gobierno federal poner en tema de debate, un tema que quizá en otro tipo de gobiernos hubiera pasado por debajo del agua y hubiera terminado alguien con la concesión para extraer estas cantidades, ¿no? Yo creo que yo a favor, en la expectativa de la forma como lo van a hacer, ¿no? No, y es que la burra no era arisca, ¿eh? Y bueno, podrá haber gente inclusive, ¿por qué no admirada en algunos casos, ¿no? Como empresarios, por su capacidad inclusive de hacer más grandes negocios que les fueron otorgados, pero es una realidad que las grandes fortunas en México, tocayo, se han adquirido por vía de la concesión de servicios que antes fueron del Estado. Es solamente analizar apellidos y empatarlos con las empresas, ¿no? Pregúntale a Slim, ¿verdad? Por ejemplo. No, bueno, y creo que es que, caray, todos, ¿no? Creo que todos los que están en la lista de Forbes, de los son más ricos de México. Los mineros también, ¿verdad? Mineros, telecomunicaciones, o sea, vaya, estos sectores que fueron del Estado, o que fueron controlados por el Estado y luego se pusieron en manos privadas y finalmente, bueno, pues ahí están las grandes riquezas, ¿no? Entonces... Pero fíjate un detalle que ahorita lo comentas y ahora abrir un pequeño paréntesis, ¿no? Los grandes empresarios de México, además de ser beneficiarios de negocios que antes eran públicos, que eran del Estado, nacen en la época de Carlos Salinas. Esa generación todavía estamos jugando con esos ricos. ¿Y en Querétaro cómo fue? O sea, digamos, hablando de lo local, ¿no? La generación de la riqueza o de los nuevos ricos de los 90s, desarrolladores, especuladores de tierra, fraccionadores y todo lo local también se generó en los 90s. La incapacidad del gobierno federal de crear una nueva clase de ricos, igual que en el Estado, ¿no? Pero bueno, esa es la nota, a lo mejor ahí se perdió esa oportunidad, ¿no? Pero aquí justamente quizás se está recuperando, Charlie. Yo creo que es un punto de partida y ahorita, a ver cómo lo ves tú, tocayo, pero creo que lo primero tú lo comentaste, ¿no? Antes de que de repente se dejara como correr, ¿no? Como que nadie ha observado que tenemos estas reservas de litio y de repente de manera... pues digamos de bajo perfil se empiezan a asignar concesiones, puede ser empresas nacionales, puede ser empresas extranjeras y nadie pone sobre la mesa el tema hasta que ya está todo repartido y de repente pues ya no hay vuelta atrás. Hoy también se enfrenta un problema porque sí hay concesiones otorgadas. Yo desconozco el sustento jurídico porque se habla mucho de una empresa china que empezaría operaciones en el 2024 y que se tendrá que llegar a acuerdos también con esta empresa, como en el caso, por ejemplo, en principio de Chile. El caso chileno ha cambiado mucho, donde en primera instancia se hablaba de reconocer las concesiones otorgadas previa a una serie de disposiciones legales, ¿no? Pero a final de cuentas, tocayo, marca esto un tema, digamos, importante en términos del manejo del litio,
¿Es en favor de los recursos naturales del país o explotación? ¿O es solamente poder dejar algún elemento meramente histórico, ¿no? Como meramente de membrete, decir que se generó la expropiación del litio en épocas de la Cuarta Transformación? No sé, ¿cuál es tu visión con respecto a esto? Yo creo que hay que hacer un análisis en estas dos dimensiones, Arturo, Carlos. Esta nacionalización del litio pues lleva el sello de la marca, ¿no? Me parece que por una parte en la primera dimensión de análisis, en el contexto político y en el encuadre de las acciones que ha tenido la Cuarta Transformación, pues sí hay una pretensión, me parece, de poner en la agenda histórica, en el debate nacional incluso, pues el nacionalizar un recurso natural que a todas luces, pues yo creo que casi nadie de los que estamos aquí presentes en este estudio o de los que nos pudieran estar escuchando o observando, pues podría estar en contra, ¿no? Es una decisión, me parece, acertada para la sociedad mexicana y que desde luego pues va a tener o se está calculando un rédito político a futuro, Arturo. Yo creo que es en ese marco. Ahora, lo interesante aquí es observar cuáles son los mecanismos legales para la explotación o no de este recurso natural por terceros, es decir, por manos de privados, ¿no? El presidente hablaba ya de estar en la disposición de que sus socios comerciales, sus principales socios comerciales de México como Canadá y Estados Unidos le entraran al tema y que bueno, yo creo que la gente que nos está acompañando esta noche, Arturo, Carlos, tiene que tener presente que es un recurso muy valioso porque se trata de nada más y nada menos, veía el dato, 234,855 hectáreas. Que eso, dimensionemos, es muchísimo en términos territoriales, pero que también nos coloca en México. Ahí el dato, Arturo, está debatible, ¿no? Si somos el 10º o el 9º, con el 2% de las reservas de litio en el mundo. Claro, el 85% lo integra este triángulo que ya mencionó, Argentina, Chile y Bolivia, ¿no? El primer lugar, desde luego, Bolivia, que tiene muchísimo litio. ¿Y por qué es importante el litio? O sea, dirán nuestros radioescuchas o nuestros televidentes, ¿por qué es importante el litio? Bueno, pues es importante porque ahora la nueva dinámica social, la nueva forma de entendernos, de comunicarnos, pues está adherida a una tecnología que ya nos alcanzó y que traemos en el bolsillo, que traemos en la muñeca. Entonces, creo que esto toma relevancia porque hace un elemento central, ¿no? Entonces, entrando en la parte política, Arturo, yo creo que sí hay una intención de marcar hito en la historia por parte de la 4T, porque se pudo haber hecho sin hacer tanta laraca, a lo mejor, y se pudo haber generado ahí. Pero, desde luego, pues ya sabemos que nuestro presidente pues, le explota muy bien la comunicación política y que desde luego pues ha tenido. Y la otra parte, pues sí, pues es una acción que tendrá que tener sus efectos. Lo interesante va a ser, decía Charlie, cómo se extrae el litio. Hay dos formas, que yo no soy técnico en esta materia, pero por lo que leí, hay esta forma le llaman piscinas de salmuera, que es esta forma de generar explotación a través de grandes territorios, a través de exposición al sol y demás, y otra que es la extracción minera. Y es precisamente ahí donde habrá que tener cuidado en quiénes le van a entrar en esta parte y cuál va a ser el valor agregado que se les dé a partir del resultado de la explotación minera, ¿no? Porque yo creo que estamos ante el riesgo de que si no se tiene bien calculado el cuál va a ser el impacto ambiental de esta explotación, si no se tiene bien calculado cuál va a ser el efecto socioeconómico en las regiones en las cuales se va a generar, pues corremos grandes riesgos, ¿no? O sea, hay países como Bolivia, que es el concentrador número 1 de litio en el mundo y tiene muchas consecuencias de carácter ecológico muy tristes, ¿no? Días pasados yo veía un documental de la Deutsche Welle en relación a las consecuencias sociales de esta explotación de litio en Bolivia. Explotación laboral para empezar, o sea, degradación y precariedad laboral de la gente que participa en estos yacimientos. Entonces, segundo, impacto ambiental muy severo. Entonces, creo que en México estamos en un momento en el cual podemos prever y creo que eso haría en falta reforzar toda esta parte legal, ¿no? Fíjense que al margen de credos, filosofías, el orden de lo político, transformación, no transformación, gobierno, oposición, a mí me parece positivo precisamente por eso, tocayo, ¿no? Porque creo que es un
poquito un estate quieto, un recordatorio de cuál es la posición del Estado. Me parece que esta sí es una decisión de Estado donde dices, a ver, esto por lo pronto lo controlo yo. Esto no quiere decir que se está escribiendo con piedra, ¿no? Porque en un proceso, en el futuro, ya entendiendo claramente inclusive todos los riesgos ecológicos, cualquier elemento inclusive de otros modelos que nos sirvan como guía para ver cuál es precisamente la mejor forma de explotarlo, inclusive una forma en el futuro, ¿por qué no?, de concesionarlo o de una participación público-privada. Estarán los casos finalmente, como ya dijimos, ¿no?, estos 3 países, Argentina, Bolivia, Chile, pero si no nos gusta finalmente alguno de estos del triángulo, pues estará Estados Unidos, Australia, China misma. China, Canadá también tiene. Canadá. Entonces, creo que hay una, más que una pausa, una definición que nos permite definir los cómo, los cuándos, a quiénes, si va a ser un tema que debe ser de explotación nacional y quiénes podrán explotarlo y si es en acompañamiento o no con el Estado, y en qué casos los extranjeros y bajo qué condiciones y cuáles serán los retornos para México, y que no sean solamente concesiones donde ganen las empresas extranjeras que vienen a México a hacer la explotación, sino que no paguemos nosotros las externalidades, que finalmente es precisamente el daño al medio ambiente, ¿no? Pero yo lo veo así, Charlie, como un punto de fijar en este momento cómo queremos manejar este importante recurso. Yo le advierto otro tema, ¿no? ¿Qué tan rápido lo vamos a hacer? Porque recuerden que había ciertos, no soy ingeniero químico, pero sí recuerdo que había una forma de almacenar energía diferente al litio. Pues todos hemos visto las baterías y después vino este tema de la tecnología donde tenía que ser más pequeño y encontrar materiales que pudieran guardar la energía con mayor eficiencia. Si nos ponemos muy exquisitos como país y tardamos mucho, ¿cuál es el riesgo? 1, de volverse más caro que los países que tienen más producto. Desde luego, Arturo dice, bueno, externalizan sus costos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque pagan mano de obra barata, porque no le incluyen en el costo el daño y la reparación ambiental, por una serie de cosas que hemos visto cuando se extraen recursos naturales de forma predatoria, pero si no lo hacemos lo suficientemente rápido, ¿qué evita que venga una tecnología diferente en donde el litio ya no sea diferente? Quienes tenemos muchos años viviendo aquí en Querétaro, recordemos, todavía nos tocó creo que una partecita del mercurio en la sierra, en la zona del semidesierto, ¿no? Sobre todo en la zona de Peñamiller. Nada más ahí me detengo, Charlie. Hay datos que nos refieren que para el 2050 la explotación de litio crecerá casi al 500%. O sea, sí, digo, 2050, de aquí, ¿cuántos años faltan? 30, se van rápido, ¿no? Pero en los próximos 30 años, dices, ¿cuánto nos vamos a tardar? Esperemos que no sea más de 30 años, porque la prevención está buscando alrededor de 488%, dice, ¿no? O sea, vamos a generar ese consumo. ¿Cómo lo vamos a extraer? Sí va a ser interesante, pero ahí me detengo un poquito. Pero imagínate que no llega a los 50 años o a los 30 años y la razón de costo se vuelve muy elevada. Entonces, evidentemente se van a tener que empezar a buscar otras alternativas y nos vamos a quedar con las minas llenas de litio, de lo que pudo haber sido un buen negocio y que ya una tecnología lo sustituyó, como hay un montón de minas abandonadas en la zona de Peñamiller de mercurio, porque pues hay mercurio, pero ya el precio del mercado ya no da para su comercialización. Entonces, me parece que ahí el Estado mexicano tendría que aprovechar un auge de una tecnología que está vigente, pero que lo que nos enseña es que las tecnologías, así como vienen, pues se van, ¿no? Sobre todo las que tienen que ver con estos aparatos, ¿no? Yo no quisiera ver que dentro de 12 o 3, 4 o 5 años dijeran, no, ahora ya no es el litio, sino es otro nuevo material, y entonces pues, empresa estatal, infraestructura, todo se queda abandonado, ¿no? Sí, el riesgo de que vengan otras alternativas para generación de energía, ¿no? Yo creo que finalmente eso es una realidad. Y otro tema es por cuánto tiempo vamos a suponer, o sea, ahorita vamos a dejar esto de que no haya una variación en la alternativa, ¿no? Sobre todo para estas baterías, ¿no? En aparatos como los autos, como los celulares, como las computadoras. Pero caer también en este análisis donde generalmente el Estado no lleva las de ganar,
en lo que siempre se ha cuestionado si es verdaderamente el Estado la persona en la que debe de estar en manos este tipo de producción para hacerlo de manera más eficiente, ¿no? A final de cuentas siempre hay un cuestionamiento con respecto a esto y creo que la respuesta pues nos lo ha dado también la historia, ¿no? Cuántas cosas estuvieron en manos del Estado que definitivamente no se hacía bien, ¿no? El tema es, y reitero, yo en lo personal creo que es un muy buen planteamiento poner sobre la mesa cuál es la opinión del Estado hoy, hacer una pausa, pero que también dos cosas, ¿no? Que a lo mejor sí no sea una pausa, caer en una cuestión estática donde no nos movemos, donde no avanzamos y que efectivamente perdamos terreno comparado con otros productores y exportadores de este material. Y a final de cuentas sí es lo correcto, o finalmente habrá una evolución donde sí se permita que los particulares intervengan para buscar una mayor eficiencia, tocayo. Pues sí, yo creo que aquí lo interesante, tocayo, es buscar que sea una, va a decir López Obrador, pero una alianza estratégica con actores que de alguna otra forma tengan conciencia y que tengan claridad sobre la responsabilidad social que implica extraer este recurso. Lo primero que tenemos que hacer es asegurar... Sé si esos hermanos de la caridad, tocayo, Pues no, creo que ahí tiene que haber una mano muy fuerte del Estado. En términos de la regulación de los términos de la explotación. Sí, tienes razón, al final todo el mundo busca el negocio, claro, ¿no? Claro. Al final, pero me parece que sí es un acierto lo que hace el presidente en el primero de los pasos respecto de este recurso natural, que es asegurar los yacimientos de litio. O sea, esto es un primer seguro, Arturo. Esto es una decisión acertada y como lo decíamos, yo creo que a nadie nos queda duda sobre que es una decisión acertada, ¿no? Lo segundo es cómo desarrollar las tecnologías que son necesarias para tener un impacto lo menos perjudicial. Y ahí va a haber, pues digo, si esperemos que el gobierno federal no siga pensando que las mejores universidades son las Benito Juárez. Ahí yo creo que hay científicos especializados que de alguna otra forma pueden abonar a estos proyectos, porque la verdad es que parece ser que luego el gobierno federal se empecina o en general, ¿no? Yo lo vi, por ejemplo, con las vacunas, no me salgo mucho del tema, pero que no le apuesta a los proyectos de los científicos mexicanos. Entonces yo creo que en este tema de litio, la 4T, el gobierno federal tendría que estar haciendo una amplia convocatoria de la comunidad científica para buscar los mejores procedimientos y la mejor tecnología, desarrollar tecnología suficiente que no tenga un impacto tan dañino. Toda la tecnología para extraer este material va a perjudicar al medio ambiente. Aquí el tema es buscar una que no sea tan, malévola al entorno en el cual se va a desarrollar. Y luego, pues bueno, ¿qué vamos a hacer con este material? ¿Qué vamos a hacer con el litio? ¿Qué nuevas cadenas de producción podemos generar desde México con este recurso? ¿Qué? ¿Solamente lo vamos a extraer para exportarlo? ¿Para que Tesla y Ford lo usen para los carros? ¿No habrá nuevas cosas que podamos desarrollar, nuevas cadenas de producción, es decir, nuevas industrias? Y eso sería una cuestionante que habrá que tener en el radar. Y por último, establecer una política integral para la transformación energética en este país. Dice Carlos, y lo dice muy acertadamente Arturo, a lo mejor esto puede tener un boom de 10 años, o puede tener un boom de 5, ¿no? Ahí hace poquito leía que ya están buscando con el hidrógeno generar nuevas fuentes de energía. Entonces, si no aprovechamos esto, pues rápido va a saltar. Entonces, me parece que es importante buscar también una nueva política de transición energética de manera integral. Es un debate, Charlie, que ha caído, en tu opinión, o ha perdido la relevancia y de nueva cuenta cae en la polarización política. O sea, yo aquí lo que creo que platicamos, de lo que hemos leído y todo, el tema tiene un fondo bien interesante, ¿no? Para el futuro de México, en temas tecnológicos, en temas de atractivo también para algunas empresas, seguir en esta lógica de la instalación de inversión extranjera directa en nuestro país. O sea, creo que tiene muchos elementos. Oye, es afortunado a final de cuentas que, yo no sé si México es el 10 o el 9, porque esto va variando con respecto al descubrimiento de los también. yacimientos. Sí, no, o sea, pero a final de cuentas lo que está claro es que México, si quieres con el 2, con el 3, oye, pues ya estar en esta posición
Ya te coloca. te- Y tocayo, y perdón que le rebate un poco la palabra a Charlie, pero lo que pasó en Bolivia y la caída de Evo, digo, no quiero No, ser no es parte del sospechosismo. no es parte del sospechosismo del complot, pero el presidente la leyó bien. Al rato viene Tesla, nada más y nada menos, que todos sabemos lo que tiene de capacidad económica y política. O sea, y yo creo que puede ser un recurso natural demasiado ambicionado por potencias extranjeras, no solamente gobiernos, sino industrias extranjeras como Tesla y Ford. Y entonces, pues bueno, lo que pasó en Bolivia, pues nuestros televidentes, pues bueno, tendrán en la memoria pues la desestabilización política, ¿no? Y digo, algún tema de sospechosismo en relación con el litio, ¿no? Ahora hay que ver cómo está el tema del litio en Bolivia, en manos de quién quedó y cómo va, ¿no? Era un poco la pregunta hacia Charlie, o sea, porque ahí hay mucho fondo, tocayo, o sea, si nos estamos enfrascando en esta polarización que de verdad nos afecta muchísimo, donde entonces ahora la disputa es oposición, gobierno, gobierno, oposición, si la nacionalizaste tú, si ya la había nacionalizado en el 17, o sea, estamos llevando esto digamos, a la arena, al ring. ¿De qué se hacía el debate de verdad, Charlie? ¿O qué está pasando en México, caray? Pues mira, el presidente dice algo y los demás en contra, ¿no? Lo que diga. Y al revés, ¿no? Pero esta cosa que bien decía Arturo, nadie se opuso, nadie dijo es una mala idea, ahora se pelean la autoría de una buena idea, güey. Claro. O sea, cuando no me peleo en la contraposición de la idea, pues entonces fue idea mía, ¿no? O no fue idea tuya, ya había sido, tú te la pirateaste, Te ¿no? la pirateaste, ¿no? Pero no dejan de reconocer que estuvo buena, ¿no? En el contexto internacional, el 2% de litio nos pone en el radar, pero hay otros lugares que van a ser más rentables para desestabilizar políticamente y más barato. O sea, yo me quiero poner desde la posición de una gran empresa internacional que diga, oye, yo tengo o quiero irme sobre ese recurso natural. Pues, Chile, ¿con qué país me voy a ir? Ya se fueron con Bolivia, vamos con Chile. Sí, ¿por qué? Porque son más pequeños, porque es más barato desestabilizar un gobierno allá, porque la oposición a lo mejor está más aguerrida, ¿eh? O sea, aquí se intenta desestabilizar, lo primero que tendrían que encontrar es quién quiere desestabilizar, güey, y pues no hay quien levante la mano, ¿no? O sea, me parece que allá es económicamente más más rentable. Más rentable y, pues, en sus palabras, más barato y a lo mejor se nota menos. Pero yo sí creo que hay siempre intereses particulares sobre este tipo de circunstancias. Pero insisto, yo creo que la iniciativa privada debe tener cierto tipo de sonrisa en el rostro, porque hay que decir, las patentes para producir baterías, las patentes para procesarlo de esto, la propiedad inductual para hacer este proceso, el factor humano que se requiere para este tipo de procesos, lo tengo yo. Y entonces, pues tú quédate con tu litio ahí guardado. Tu litio ahí guardado, güey, en tanto no vengas conmigo. Yo recuerdo una declaración de un funcionario de una empresa extractora de petróleo grande con el tema de que el petróleo de los mexicanos en aguas profundas era de los mexicanos, ¿no? Cuando se acuerdan aquello en el Golfo que El efecto popote. Sí, que están poniendo los popotes del lado gringo y entonces, como si yo tengo un refresco y entonces me estoy comiendo tu popote. Y dice, bueno, sí, pues quédense con la explotación de aquel lado. Nada más que la patente única que existía en aquel momento, güey, para poder hacer perforación en aguas profundas era de un particular, güey. Entonces dice, o desarrolla la tecnología que te va a llevar 20 años, güey, en ensayo, error, ensayo, error, ensayo, error. Entonces me parece que esto es más allá de lo que puede hacer un gobierno si en el fondo no le apostamos a algo más importante que es el litio, que es el desarrollo de tecnología, de patentes y de propiedad intelectual para los mexicanos, ¿no? Pues ahí están ya dos casos muy marcados, el boliviano, que es más tendiente a la estatización, y el chileno, que es tendiente a la concesión, ¿no? Entiéndase, privatización, y bueno, pues habrá que echar un ojo y pronto, ¿no? Pero bueno, vamos a un corte y regresamos con otros temas aquí en Voz Alta. Continuamos en Voz Alta. Estamos de regreso aquí en Voz Alta. Y vamos a dar un brinco, ¿no?, de la parte energética a la parte político-electoral, pero particularmente a lo que tiene que ver también con los medios, en esto que se entiende que es parte del componente del Plan B, de la reforma electoral, pero que tiene que ver finalmente con la parte mediática
pues ya, Charlie, ya se aprobó a final de cuentas y ahora está el tema de la constitucionalidad de esta ley que para efecto de los medios y de los funcionarios públicos es un nuevo juego. Pero fíjate que aquí va a estar bien interesante este asunto. A lo mejor vamos a poner algo que no se ha puesto sobre la mesa. Me refiero a la Ley General de Comunicación Social. Para efectos, perdón. Recordemos que antes el asunto de cuánto se gastaba y cómo se gastaba el tema de la comunicación social era cosa de estados y de municipios. Peña Nieto, en este tipo de reformas estructurales, logró el consenso para hacerlo una ley general. Una ley general, desde luego, tiene el efecto pues, de regir en todo el país. Y entonces le quitó la facultad a estados y municipios de regular este tipo de gasto de comunicación social. Pero cuando en la iniciativa que le aprueban a Peña, había algunas cosas que la oposición interpretó como que ataba, porque maniataba a los funcionarios para poder expresar sus opiniones, dado que tenías una investidura de funcionario público y parecería que en épocas electorales, si tú opinabas, pues podías cargar el dado de algún lado de la ecuación, ¿no? Para beneficiar a un partido político. Pero hubo cosas, por ejemplo, las que observó artículo 19, que interpuso por ahí un amparo, diciendo que era una forma en la que el Estado podía asignar miles de millones de pesos a medios de comunicación de forma discrecional. Y el amparo que interpuso artículo 19 es decir, oye, eso más allá de lo que dicen en la política, le está dando la posibilidad a la Federación, al Estado, a los municipios, de distribuir una cantidad importante en los medios de comunicación sin concursos, sin licitaciones y con una discrecionalidad muy vasta. Entonces dicen, esa es una herramienta del Estado para controlar los procesos electorales. O sea, lana del gobierno inyectada a los medios de comunicación. Bueno, la Corte les da la razón y ordena a la legislatura federal corregir esos errores. Y les daba un plazo, que era, pues, creo que diciembre del año pasado, noviembre del año pasado. Y entonces viene esto del plan B que se junta con esta instrucción que ya traían de reformar la ley, porque no era muy clara en la forma en la que asignaba los recursos. Morena o el presidente toman esta indicación de la Corte de corrígela, y esto del plan B, y hacen una reforma a la Ley General de Comunicación Social, que fue la primera que salió. ¿Sí? Ya la tenían preparada, que esa fue la primera que pusieron. ¿Qué dice ahora la nueva Ley General de Comunicación Social? Que ahora los funcionarios públicos van a poder, en procesos electorales, externar su opinión, y no por ello se va a interpretar que están cargando los dados de algún lado, ¿no? O sea, les quitaron, digamos que la prohibición de poder hablar. Pero ahí va un dado cargado de veneno a los medios de comunicación de parte de la 4T. Ahí, por ahí en la ley, en un párrafo, de esas cosas que tú que ya fuiste legislador, luego le ponen ahí para que no se note, toparon el gasto de comunicación social que puede ejercer una entidad pública. Adivinen al cuánto, al 0.1% de su presupuesto. Digo, nomás para dimensionar, O sea, si el Estado tiene de presupuesto, ¿cuánto? ¿40,000 millones? ¿El Estado de Querétaro? ¿El Estado de Querétaro? Sí. ¿Saben cuánto se va a poder gastar en medios de comunicación social? 4 millones de pesos. Súper poco para ellos, ¿no? No, pues es nada. O sea, el municipio de Querétaro con su tema de 5,000 millones o 7,000 millones de pesos, va a estar rondando a lo mejor los 3,5 millones, 2,5 millones, 2 millones de pesos de gasto. Ya, 0.1%. Entonces, ahí se refleja la amistad extrema que tiene el presidente de la República con los medios de comunicación, ¿no? ¿Qué les dijo? Pues ahora les voy a cerrar la llave, que es su principal fuente de financiamiento. Sí, sin duda, ¿sí? Sin duda. Pero hay una cosa que ya no entiendo, y no la entiendo porque ahora ya tiene la mayoría de los gobiernos de los estados. ¿No parecerá un disparo en el pie? O más bien es su vocación democrática para agarrar a los propios, ¿no? ¿Será? Bueno, mira, a ver, de entrada, es ley secundaria. Sí. Y esto pues podría en cualquier momento
darse la vuelta, ¿no? Por cualquier circunstancia, ¿no? Entonces, sí, seguramente iba con dedicatoria. Y efectivamente resulta un tanto cuanto extraño porque hoy cuando termine este año probablemente 24 hasta 25 estados pues, estén gobernados por el mismo partido o con una vinculación con el gobierno federal, con el partido que gobierna. Y bueno, pues la verdad es que sí se entiende poco más que quizá esta dedicatoria, ¿no? Que podría hacer a los propios medios de comunicación. Hay otros temas, ¿no? Y donde tampoco puedes entender si son disparos en el pie. A ver, aquí hay dos asuntos que yo he tratado de separar claramente, al menos en mi análisis personal. Una cosa es la parte de inconstitucionalidad, lo que quiere decir que la ley, no me refiero particularmente a este tema, Charlie, para abrir de nueva cuenta el espectro del análisis de esta reforma, que esta ley contraviniera a la Constitución y por lo tanto pues, la Corte tendría que intervenir y decir es inconstitucional. Y mientras no reformes la Constitución, no puedes hacer esto que intentas hacer por ley secundaria. Y otra es el cuestionamiento separando la parte jurídica. A ver, entiendo que tenemos que apegarnos a la Constitución, pero si fuera deseable que efectivamente los funcionarios públicos puedan manifestar posiciones políticas estando en el cargo, puedan inclusive continuar con la entrega de obras, de algunos beneficios, como se hace en muchísimos países del mundo, ¿no? Donde inclusive los funcionarios públicos que están en un proceso de reelección no dejan el cargo. No dejan el cargo e inclusive tienen permitido utilizar ciertos elementos, ciertos activos que están ligados al cargo para ir justamente a un proceso de reelección o de postulación para otro cargo, ¿no? Y que no necesariamente encontramos una correlación entre estar en el cargo y ganar la elección, ¿no? O sea, porque también caímos mucho en la simulación y en la parte también que tiene que ver con elementos inclusive de utilización de recursos públicos para efectos de campaña, pero que no se transparentan, ¿no? Entonces, aquí está la simulación de, oye, es que sí quiero, pero no te puedo. O sea, es tan ridículo que hasta se dice en los medios de comunicación, las entrevistas, dicen, pues sabes que sí me gustaría, sería un honor, pero no te lo puedo decir, pero la verdad es que ha sido el sueño de toda mi vida y la verdad es que tengo un chorro de experiencia y yo sería buenísimo, pero no te puedo decir. No. Sí quiero. O sea, es una broma, es una broma. Y la clásica, estoy concentrado en el cargo. Estoy concentrado en el cargo, no son los tiempos para pensar. O sea, mira, de verdad, ya hombre, caray, deberían venir escritos así como si fueran los 10 mandamientos, ¿no? Sí. Es una burla. Y luego, peor tantito, la utilización del recurso público para el posicionamiento o inclusive en el proceso de campañas, que en otros países donde sí hay la posibilidad de que te abras, pero dicen, hey, ojo, sí puedes abrirte, nada más que no puedes usar esto, no puedes, ¿cómo se llama?, beneficiarte políticamente de estos instrumentos, porque si no, sí corres un riesgo real de que no puedas ser candidato, ¿no? Entonces, ¿qué tanto, tocayo, al margen de la constitucionalidad, se debería replantear este modelo de simulación e ir por la enchilada completa, como en su momento decía Jorge Castañeda, ¿no? No sé si en este momento, creo que ya estamos tarde, pero sí pensar en esta reforma electoral, una vez más, donde a lo mejor se dé marcha atrás a este asunto de la simulación en la que se vive. Y otro tema también, ver las consecuencias, Charlie, de que si llegara a quedar firme esta reforma a la Ley General de Medios de Comunicación en lo que tiene que ver con lo que sí pueden hacer los funcionarios, también cuál va a ser el efecto en los estados, pues donde finalmente tampoco gobierna quien aparentemente impulsa esta reforma. Sí, ¿no? O sea, hay finalmente hoy 9 estados en la República que son gobernados por otro partido y entonces también les abre la cancha para que jueguen con estas nuevas reglas.
Mira, Arturo, yo creo que tocas una arista que de manera particular yo no me había centrado en esa. Yo me fui al análisis a razón del origen de esta ley, como también lo hizo Carlos, ¿no? O sea, en esta parte. Pero yo creo que tocas un punto que debe ser un punto toral del debate para ir, digamos, evolucionando en nuestras prácticas de la cultura política que tenemos como mexicanos y mexicanas. Me parece que nuestro auditorio tendría que tener claro, para poner un poco más de contexto, si me lo permiten, que esta ley nace de la necesidad imperiosa de buscar que los gobiernos, llámese federales, estatales o municipales, se limiten y tengan mayor transparencia en el ejercicio del gasto público. El análisis que hace Carlos no es menor, decir, a ver, ¿cuánto están limitándole el gasto que va a hacer el gobierno en publicidad o en comunicación a los estados y municipios, ¿no? Por eso ahí se deriva esta parte de la constitucionalidad o no, que ese es la primera análisis que haces, ¿no? De decir, a ver, los municipios en el marco del 131 constitucional, ¿lo dije correcto? ¿Sí es? 134. ¿134? Ah, no, ¿para qué te refieres? Al de la autonomía municipal. 115. Ah, no, 115. Yo pensé que te referías al de la prohibición de los servicios. No, 115. 115. Entonces, en ese artículo queda claro y dices, ¿sabes qué? Los vamos a limitar. Incluso nuestro presidente municipal ya dijo, ¿no? Que igual van a promover una situación ahí de inconstitucionalidad. Entonces, esa es una primera parte. Pero esta otra parte que toca Arturo, me parece que es una parte que hay que discutir a profundidad. Porque fíjense bien lo que dice el texto, ¿no? El texto de la reforma. Dice, no constituye propaganda gubernamental las manifestaciones de las personas servidoras públicas que realicen en uso de su libertad de expresión y en ejercicio de sus funciones públicas. ¿Qué quiere decir esto? Si Arturo es presidente municipal y hay elecciones, él podrá decir lo que quiera en uso de su libertad de expresión. No sé si recuerdan a Enrique Correa Sada, que lo llevaron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por una serie de expresiones que realizó en redes sociales cuando eran las elecciones. ¿No fue porque juntó a los funcionarios del municipio y les dio una indicación? Sí. ¿O eso fue otra cosa? Sí, fue lo mismo. No, no sé. Y entonces, el tema es ahí que ahí dice, no, pues estaba usando de mi libertad de expresión y cosas así. Entonces, me parece que sí hay que centrar el debate, pero también buscar que este debate pues abone a un fortalecimiento del ejercicio político. Y sí, quitar máscaras, como dice Arturo, pero me parece que lo relevante también de estos análisis es buscar hacia dónde estamos llevando el modelo político electoral y esto. Yo la verdad creo que no tendrá nada de malo si alguien es gobernador y pues viene de un partido y que mi partido es el mejor, pues ¿qué tiene, no? O sea, me parece que eso no es algo que nos tendría que preocupar. Lo malo sería que usara recursos que él administra para favorecer a su partido. Pero si él tiene una expresión, pues ni modo que hable mal de su partido. Bueno, hay casos, que sí se la juegan en contra. No, sí, sí. Pero fíjate, ahí si lo ves de forma integral, dice, por un lado, suelto a los funcionarios para que puedan opinar. Y eso ya estaba en la ley, O sea, había una gran confusión sobre cómo aplicar la Ley General de Comunicación Social, porque llegaban las épocas electorales y decían, no, yo tengo que parar el servicio de gobierno. Sí, por ejemplo, yo me dedico a eso, al tema de la consultoría, llegaban sobre todo municipios y decían, ¿puedo hacer esta obra? No, sí puedes hacerla. Lo que la ley te dice no la difundas. Es que no la difundas. Oye, ¿es que puedo hacer esto? Esos eran los que preguntaban. Los que no preguntaban, se paralizaba el gobierno por un temor estricto al tema de la veda electoral, ¿no? La famosa veda electoral. Y la veda electoral no te dice que dejes de hacer las cosas, te dice que las dejes de promocionar. Las expresiones de los funcionarios nunca fueron consideradas propaganda electoral. ¿Por qué? Porque simplemente no estaban pagadas y la propaganda es aquel acción que tú difundes con un pago. Porque si no, entonces cualquier nota periodística era propaganda electoral y no es cierto. Entonces, había un diseccionamiento muy interesante de lo que se consideraba propaganda electoral. Pero el verdadero regalo que le dio Peña Nieto al sistema fue la discrecionalidad con la que los gobiernos podían adjudicar una cantidad importante de recursos a los medios de comunicación con otra ventaja, sin procesos de fiscalización. Y es que, Carlos, fíjate, nada más un dato. Fíjate, el 50% de lo que se gasta el gobierno federal en presupuesto de difusión está concentrado en 10 consorcios nada más. No creo que existan solo 10 consorcios en el país, pues la mitad de la lana que se gasta el gobierno federal. Entonces, yo creo que en esto es un avance, o sea... Creo que sí, pero mira,
Yo quisiera ver, por ejemplo, ahorita los medios de comunicación que estaban, la realidad es que con la crisis pues se acercaron mucho los ingresos derivados de la iniciativa privada y que pues era conocido que la mayoría de los medios vivían de lo que se les difunde por parte del gobierno o de los gobiernos, ¿no? Ahora, ¿cómo va a ser? O sea, ya no va a aplicar aquella máxima del filósofo de esta generación, Bad Bunny, que decía, si tú quieres, yo me porto bonito, güey. Si tú quieres, yo me porto Entonces bonito. si tú quieres, yo me porto bonito. O sea, ahora, ¿cómo va a ser ese...? Es una de las críticas a esta ley, porque si bien es cierto, refiere nada más a pinceladas, que a que la asignación del recurso público será de acuerdo al rating, a la cobertura, pero no dice cómo vas a medir eso. Que Oye, yo te puedo decir, Arturo, mi medio llega a 100,000 queretanos. Ya con eso tú me vas a dar lo proporcional a 100,000 queretanos o cada persona que te ve representa un porcentaje. Un peso. A un peso o cómo. Entonces está Sí, muy. es muy que ambiguo. de verdad, mira, creo que esta es lo que es la oportunidad quizá perdida de esto que sí se ocupaba, que era una reforma. Que esto de las modificaciones en materia electoral pues son prueba y error en muchas ocasiones, ¿no? Hace poco en los programas señalábamos, yo comentaba, por ejemplo, que nunca se puso un freno, por ejemplo, a los líderes de los partidos políticos y siguen utilizando los tiempos que son para promoción de partido para hacer promoción personal de los dirigentes, ¿no? Generando inclusive un ambiente interno ahí enrarecido. Sí, ¿no? claro, se enrarece porque además pues siempre estás con la tentación de que qué tal si yo puedo ser el presidente, ¿no? Y entonces pues ahí vas abonando a tu imagen. Otra que es muy frecuente, no sé si se han dado cuenta cuando salen sobre todo por la Ciudad de México, ¿no? Pero bueno, puede ser a cualquier otro lado. Oye, yo he escuchado aquí promocionales de informes de gobierno de gobernadores del sur de la República o del norte, ¿no? Oye, es que lo que pasa es que los anuncios es que es cadena nacional. No es cierto, los anuncios no son cadena nacional. Roberto Madrazo llegó a mandar cartas, ¿eh? Bueno, Cuando fue gobernador de Tabasco, o sea, sí ha habido cosas interesantes. Sí, o sea, son los asuntos que no han terminado de ponerse orden. Oye, que las campañas son, se privilegia el recurso público, ¿no? El financiamiento público. Falso. Ya no opera, ¿no? Entonces, hay muchos temas. Los tiempos que oficiales, que fue una de los golpes justamente a los medios de comunicación, sobre todo radio y televisión, los tiempos que se les dieron a partidos, inclusive también al gobierno mismo, pues utilizados verdaderamente en cosas que ya nos hartan a los que somos audiencia, ¿no? Yo me acuerdo cuando en la Cámara de Diputados, ya de plano, al no entender qué es lo que tenían que comunicar, empezaron a comunicar cuestiones una cosa que es muy delicada, pero perdón, no sé qué tenga que ser la Cámara, del niño ¿cómo se llama esta cuestión ¿El cambio climático? No, hombre, no del niño del cambio climático, de los niños, de una posibilidad de que tengan, inclusive de que lleguen a fallecer por una forma de acostarlos, ¿no? Pero, muerte súbita. La muerte de cuna. La muerte de cuna. Entonces decías, ¿en serio eso es lo que tiene que estar utilizando la Cámara de Diputados? A mí a veces me cuesta mucho trabajo encontrar una ley que acaban de aprobar, dónde está publicada, pues ¿por qué no nos ayudan un poquito más con la promoción? Decir, ¿sabes qué? Ya publicamos esta reforma de ley y está contenida en tal página, tal, porque los señores se dedican a legislar y nosotros los que necesitamos conocer cuáles son las nuevas disposiciones, pues quizás eso es lo que querramos que nos comuniquen, ¿no? En fin, o sea, como que hay muchos temas en este asunto de los tiempos, de lo que se debe decir, de cómo se utiliza y en beneficio de quién. Pero fíjate, ya prácticamente el palo está dado. Es totalmente fuera de la Constitución. No puedes regular desde una ley federal en qué se gasta el dinero los estados y los municipios, porque simplemente unos son autónomos y otros son soberanos. Eso me parece que hasta yo, que soy contador, lo puedo alcanzar a entender. El tema es que va a ir junto con pegado, ¿no? Dice el presidente municipal, vamos a interponer una controversia constitucional. Pues ahí se la van a resolver en 4 años. Y luego esto ocasionó que también existiera ya una iniciativa en el Congreso de la Unión
en donde obligáramos a la Corte, digo como mexicanos, a pronunciarse en un periodo máximo de 9 meses en una controversia constitucional. La última que se interpuso en Querétaro, que fue contra la ley de los trabajadores al servicio de los poderes del Estado, que fue una aprobación que hicieron en el 2015, se resolvió en el 17, 2 años después. Y la inmediata anterior a esa duró 4 años, que fue una controversia en materia de los municipios en contra de la ley orgánica municipal, ¿no? Que quizás sea un tema para otro programa, los tiempos de nuestro sistema sistema judicial, ¿no? Oye, estamos viendo el tema de que hoy se debe definir probablemente el tema del asunto. El asunto del García Luna. Ajá. Oye, ¿cuánto se llevó el juicio, no? Me acabo de ver una película, recomiendo mucho, de Post, donde se van hasta la corte en un plazo, en un tema histórico, por cierto, de los medios de comunicación y libertad de expresión, prácticamente una semana, y se define, y se falla, y esto es para ti, y esto es para ti, ¿no? Se hace justicia. Si no es rápida, no es justicia. Sí, aquí no podemos seguir tardando este tiempo. Pero bueno, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias y lo esperamos el próximo jueves aquí en Voz Alta. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Esto fue En Voz Alta.